La gente no sabía que era una investigación clínica. La gente aún decía, yo no voy a ir como conejillo de Indias para recibir algo que no sabes qué efecto tendrá. Me dio mucha alegría ver que estamos alcanzando ese nivel de mentalidad, donde comprendemos que podemos competir en las grandes ligas, donde entendemos que nuestro verdadero valor, al fin y al cabo, es un valor humano. Habíamos tenido quizás 8 años sin ninguna investigación. He visitado Costa Rica muchísimas veces. Es una sociedad muy idealizada, con muchísima gente educada, una geografía maravillosa y un clima excelente. ¿Cuál es la desconexión? Porque la riqueza no proviene de fabricar los cables, ¿no es así? Muchas de las cosas que empezamos a usar en la investigación clínica no se les daban a los pacientes. Los pacientes buscaron otras oportunidades para poder tener un medicamento específico en el área de oncología, por ejemplo. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cedar Medical Center and is for entertainment purposes only. Este es otro episodio más del podcast The Life of Flow. Hablamos de todo lo vascular y lo que no. Y hoy vamos a discutir un tema quizás no vascular, supongo, en muchos sentidos. Es un súper verdadero honor para mí poder dar la bienvenida a este podcast a mi mejor amigo por muchísimos años y mi mejor amigo de la Facultad de Medicina, el doctor Luis Corrales Rodríguez, quien es un oncólogo médico. Y fuimos juntos a nuestra escuela de medicina, Lucas. No nos vamos a centrar en absoluto en ninguna de nuestras historias personales. No, hay que, al menos una. Quizás contemos una o dos historias nuestras de antaño. Pero escucha esto. Recorrimos Europa con un par de mochilas y nos divertimos mucho. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, así es. Bueno, en fin, Luis, o como la mayoría de nosotros, los que lo conocemos, lo llamamos Beto porque su nombre completo es Luis Alberto. Así que, Beto, es un verdadero placer tenerte hoy aquí en el podcast y sé que todo esto fue de última hora y sé que tienes algunos compromisos familiares importantes que atender, pero muchísimas gracias por dedicarnos una hora de tu valioso tiempo y compartirla con nosotros. Un placer estar aquí. Aprecio mucho la invitación. Intentamos que sea una conversación muy íntima y, sabes, simplemente queremos aprender mucho más sobre quién eres. El público objetivo creo que probablemente es un público compuesto por gente más joven. Personas que están terminando su formación de especialidad, probablemente en el área de enfermedades cardiovasculares, o personas que son, digamos, relativamente, pues, recién graduadas y que en general asimilan la información de una manera diferente a la que quizás lo hacemos algunos de nosotros o, bueno, algunas de las personas mayores que conocemos. Y así el podcast se ha convertido en una forma muy interesante de llegar a sus oídos, a su intimidad y a sus coches cuando conducen por la mañana. Así que, en fin, la razón por la que quise traer a Beto es porque él ha logrado construir junto a un grupo de profesionales en Costa Rica una instalación de investigación de primer nivel que proporciona atención a pacientes con cáncer. Y eso se ha convertido en un referente académico. Se ha convertido en un lugar donde muchas empresas privadas vienen e invierten como patrocinadores para generar datos. Y ha tenido un éxito increíble haciendo eso y pensé que dado el hecho de que hay muchísimas barreras para la investigación actualmente en América, cada vez que asisto a una reunión diferente ahora, la gente me pregunta por qué conocen mi relación con Costa Rica. Y ellos saben que he realizado muchos estudios de OUS, me preguntan, oye, ¿qué está ocurriendo en Costa Rica? ¿Hay algo que podamos hacer en términos de investigación? Y siempre les digo que sí, porque obviamente yo tengo un sesgo y quiero una buena excusa para regresar a mi país. Todas y cada una de las grandes empresas con las que colaboro, Boston Scientific, Inari, LimFlow, Abbott, tienen un enorme complejo industrial en Costa Rica porque cuentan con estos paraísos fiscales y desarrollan los cables y los balones y los marcapasos que implantamos a diario. Y sería interesante ver qué ha creado ese desarrollo y si de alguna manera, forma o modo se superpone con parte del éxito que has tenido en tu empresa.
Bueno, Betosum, quizás podrías empezar contándonos un poco, dándonos un resumen de a qué te dedicas y también sabes cuántos años llevas ya haciendo esto. Y después nos meteremos de lleno en qué fue lo que te impulsó a construir esta meca de la investigación. Bueno, gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Como le dijiste a tu audiencia, soy oncólogo médico, hice mi especialidad aquí en Costa Rica y luego tuve la oportunidad de ir a Canadá por 2 años para enfocarme un poco más en oncología torácica y gastrointestinal. Bueno, cuando regresé a Costa Rica, yo tenía la motivación de todo lo que había visto en Canadá relacionado con la investigación. Y aquí en Costa Rica, clásicamente, siempre hemos tenido un muy buen ambiente para la investigación. Pero alrededor de 2008, 2009, hubo una ley que prohibió la investigación por bastantes años aquí en Costa Rica. Así que cuando regresé, ¿Cuál fue Beto, perdón por interrumpir, cuál fue el propósito de esta ley? Yo la verdad, obviamente no recuerdo esto, pero ¿puedes explicarme por qué y qué estipulaba? sí, quiero decir, antes de, hicimos mucha investigación aquí en Costa Rica. Quiero decir, mucha investigación pediátrica, mucha investigación de enfermedades infecciosas y oncológicas, pero no había ninguna ley que realmente guiara la investigación clínica como una ley en sí misma. Había como unos reglamentos y algunos problemas que teníamos, pero no había ley. Así que políticamente había algunas personas en el gobierno que dijeron, necesitamos una ley para la investigación clínica y así empezaron a trabajar en eso. Pero antes, o sea, de tener la ley, ellos dijeron, bueno, tenemos que parar porque no tenemos la ley. Así que en lugar de continuar con toda la investigación que teníamos aquí, simplemente detuvieron cualquier investigación hasta que tuviéramos la ley. Así que la ley se implementó en 2014, ¿de acuerdo? Y luego hubo algunos problemas después de eso. Y después de 2014 empezamos de nuevo a tener investigación aquí en Costa Rica. Toda investigación clínica sin importar la fase. Toda la investigación clínica, sí. Así que lo prohibieron todo hasta el año 2014, ¿de acuerdo? Así que en 2014 empezamos de nuevo a tener investigación, pero obviamente hemos tenido una gran falta de muchísimas cosas. Es decir, muchas empresas se han marchado de Costa Rica debido a la prohibición de la investigación. Así que se fueron a otros países, por ejemplo, a Panamá, se fueron a Guatemala y comenzaron a desarrollar su investigación. Así que cuando tuvimos la oportunidad de nuevo reiniciar la investigación, pues desafortunadamente nos faltaban muchísimas cosas. O sea, cosas sencillas como coordinadores clínicos. O sea, aquí no teníamos coordinadores clínicos porque habíamos tenido, o sea, quizás 8 años o así, sin ninguna investigación. O sea, necesitábamos empezar a reconstruir todo en torno a la investigación clínica. Así que, y entonces Así que cuando... antes de que pasemos a eso, y solo con saberlo, en mi país, ¿tú crees, Beto, que cuando se dio esta moratoria o esta especie de paralización de todo, hubo algunos problemas de tipo personal y político de los que tú tengas conocimiento? Quizás fue antes de tu época, porque creo que esto probablemente ocurrió antes de que tú ya estuvieras involucrado en el tema, pero ¿sabes algo sobre por qué pasó esto y por qué fue tan draconiano de alguna manera? No parece que fuera la forma correcta de hacerlo. ¿Sabes algo sobre cuál fue la inspiración detrás de todo esto? No, yo la verdad es que no sé. O sea, no, yo no sé el motivo por el que ellos simplemente se detuvieron. O sea, hubo mucha investigación antes de eso, pero no sé. O sea, probablemente hubo algunos problemas políticos al respecto. Pero, o sea, yo realmente no sé la razón específica por la que pararon todo. Sí, recuerdo que había, y de nuevo, esto puede ser muy borroso en mi memoria, pero creo que había algunas personas que estaban generando mucha riqueza de algunos de estos emprendimientos de investigación clínica y creo que se estaba poniendo en tela de juicio la ética detrás de ello, dado que todo esto se hacía sin estructura. Y entonces, sabes, sé que sabía que había mucha gente que estaba cuestionando con mucha severidad si lo que estaba sucediendo era realmente lo correcto.
Ahora bien, no creo necesariamente que la forma correcta de hacer esto fuera dejar que el gobierno simplemente lo detuviera todo, porque estoy seguro de que algunas personas se habrían beneficiado de muchos de estos esfuerzos, pero es la historia detrás de cualquier cosa en el mundo, en el momento en que dejas que el gobierno se involucre y todo se va a la mierda. Sí, tiene que haber una salvaguarda contra nuestras peores tendencias humanas, porque ya sabes, siempre va a haber esa persona que intente sacar provecho del sistema para su propio beneficio. Así que nosotros como sociedad, de alguna manera u otra, y estoy de acuerdo, no creo, ¿sabes? No creo que las personas en el gobierno sean lo suficientemente inteligentes como para establecer regulaciones sensatas. ¿Sabes? Tu senador típico probablemente no tiene ni la menor idea de qué carajo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a opinar sobre, digamos, la investigación, ¿verdad? Pagarán a un abogado lobista de alguna empresa para que escriba algo. Pero, Beto, te prometo que retomaremos el hilo aquí. Pero tu experiencia al visitar otros países o aquí mismo en Costa Rica y sin tener que señalar con el dedo a nadie o dar nombres, ¿has llegado a ver algunas actividades de investigación que sean cuestionables en tu vida profesional? Quiero decir, no lo he hecho, realmente no lo he hecho. Quiero decir, está la ética detrás de todo. Quiero decir, obviamente están todos estos comités de ética que todos los protocolos tienen que pasar. Obviamente, quiero decir, yo no he experimentado nada raro en torno a la investigación clínica. Ni siquiera ante la ley aquí en Costa Rica. O sea, aquí, aunque no hubiera ley, o sea, teníamos obviamente todos los comités de ética, tenemos empresas multinacionales que están llegando aquí y trayendo consigo investigación clínica. Así que básicamente quiero decir, realizaron una investigación muy buena aquí. El problema, sin embargo, es que no existía una ley que regulara esto, pero obviamente todo se hizo, quiero decir, dentro de la ética y dentro de lo que conocemos sobre investigación clínica. Entonces, su entendimiento es que incluso antes de la ley, al menos los patrocinadores mantendrían la investigación a un nivel de calidad internacional y ellos fueron. Entonces, ¿cuándo es que regresas en el 2000? ¿Cuándo vuelves de Canadá? Así que yo, 2012. Entonces regresas y tú, como la ley no se aprobó hasta 2014, estás practicando oncología. Sí, así que ejercí la oncología en un hospital público normal. Empecé a ejercer un poco y tan pronto como la ley, o sea, salió y fue aprobada por el gobierno, así que pensé para mí, o sea, esto es lo que quiero hacer. Esto es a lo que me quiero dedicar. Y empecé a trabajar poco a poco para intentar tocar puertas en estas compañías farmacéuticas que obviamente tenían toda esta investigación clínica y muchas de estas tenían estos estudios en Latinoamérica. Así que empecé, o sea, a levantar la mano y decir, bueno, aquí en Costa Rica ahora tenemos una ley para investigación clínica. Aquí hay un paréntesis sobre la ley. Es decir, esta es una muy buena ley para la investigación clínica y es uno de los pocos países en el mundo que tiene una ley propia para la investigación clínica y esto obviamente ha ayudado a regular las cosas, pero también ha mejorado muchos de los tiempos que a veces son muy difíciles en muchas partes del mundo. Justo te iba a preguntar, entonces el año 2014 marca el momento en que esta ley finalmente logra ser aprobada por el Congreso. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Es en primer lugar una buena ley? ¿Es una ley que se considera sólida? ¿Ha habido muchos cambios a lo largo de los años que lo hayan mejorado o empeorado? ¿Cuál es tu impresión sobre la estructura legal? Sí, entonces la ley, creo que es una ley bastante sólida. Obviamente, como cualquier cosa que empieza, necesita ser enmendada, necesita ser trabajada en torno a eso. Ha habido algunas enmiendas al respecto, pero definitivamente ha estado funcionando y ha ido mejorando con el tiempo. Así que Dime un país que no tenga ninguna ley. ¿Conoces algún país que no posea una ley estructurada? muchísimos países, por ejemplo, en Latinoamérica, no poseen una ley de investigación clínica o una ley de investigación como tal. Entonces, trabajan bajo ciertas regulaciones quizás, pero no existe una ley como una entidad nacional o como una ley nacional establecida. Sí. Entendido. De acuerdo. Entonces, obviamente esto es un proyecto personal, no formas parte de ninguna gran institución, lo estás desarrollando completamente por tu cuenta.
¿Tenías alguna experiencia previa en el ámbito de los negocios? Porque obviamente posees los conocimientos científicos, pero para que esto se haga realidad, el proceso de darle forma y de crearlo, un proyecto, ¿cómo es que eso, de dónde proviene todo eso? ¿Sabes? Dónde te educaste o, sabes, cómo lograste construirlo? No, yo, o sea, no tengo ningún tipo de experiencia en negocios, en absoluto. O sea, la verdad me gustaban los negocios antes, pero, o sea, no tenía ninguna formación o educación en eso. Entonces, cuando esta ley comenzó, es decir, y como ya había dicho, empecé a tocar puertas por todos lados para ver si había alguna compañía que quisiera reconectarse de nuevo con la investigación clínica aquí en Costa Rica. En aquel momento se estaba realizando un estudio clínico sobre el cáncer de pulmón. Entonces, como yo había estado haciendo mi subespecialidad en oncología torácica, les pregunté, o sea, este fue un estudio muy difícil, ¿vale? Quizás un poco de contexto sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón ha cambiado mucho. Cuéntanos más sobre ello. El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más importante que produce trombosis. El cáncer de pulmón estaba realmente cambiando y empezamos a investigar la base molecular del cáncer de pulmón y había una mutación que ocurría quizás en el 5% de la población de pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, esta compañía tenía un medicamento que estaba dirigido a esta mutación, ¿de acuerdo? Existía una terapia dirigida específicamente contra esta mutación y esta era una población muy difícil porque solo el 5% de los pacientes tenía esta mutación. Así que yo empecé a trabajar con esta compañía para que nosotros nos convirtiéramos en un centro como o sea, si los otros centros no tenían los pacientes, quizás nosotros podríamos tener a los pacientes, ¿vale? Comencé a trabajar en eso y se aprobó el estudio aquí en Costa Rica. Este fue el primer estudio que se abrió después de la ley, ¿de acuerdo? Esto ocurrió en enero de 2015, ¿de acuerdo? Y por suerte para nosotros, logramos ingresar a un paciente 2 semanas después de que nos dieran el estudio. Así que tuvimos la oportunidad de incluir a un paciente. Después de eso pedimos más pacientes y pudimos construir esta oportunidad y al final incluiremos a 3 pacientes. Bueno, 3 pacientes puede que parezca un número muy reducido de pacientes, pero esta población en particular es rara. Y así que obviamente para estos pacientes eran pacientes metastásicos, pacientes diseminados y lo que es importante, todavía tenemos un paciente en este estudio que está recibiendo tratamiento. Así que ya son 8 años después de que abrimos y el paciente todavía se está beneficiando de este medicamento. Eso es, ¿sabes? Lo que resulta interesante, sí recuerdo que aquí en la Facultad de Medicina tuvimos la oportunidad de estar expuestos a una gran cantidad de escenarios clínicos en los que la investigación había sido impulsada o acelerada de manera increíble en Costa Rica, debido a la gran extensión y el tamaño de la comunidad, debido a la pequeña reserva genética que teníamos. Y así recuerdo que había algunos estudios que vinculaban anomalías genéticas con, por ejemplo, la pérdida de audición y algunas otras cosas que se habían estudiado debido a lo pequeño que era el país y, por supuesto, supongo de alguna manera cierta endogamia controlada que sucedería porque, sabes, no tienes necesariamente un crisol cultural como en muchos otros lugares del mundo. ¿Y ha sido esa tu experiencia, que el acervo genético de Costa Rica es más bien contenido y que de alguna manera les ayudó a lograr esta subpoblación tan particular de pacientes que debían ser reclutados y quizás en otros estudios también? Sí, quiero decir, definitivamente en el cáncer hemos comprendido en los últimos quizás 10 años más o menos que hay condiciones genéticas que afectan a las poblaciones. Así que, por ejemplo, la población latina es muy diferente de una población caucásica en cáncer de pulmón, por ejemplo.
Bien, hemos estado estudiando esto en toda Latinoamérica, no solo en cáncer de pulmón, sino que también empezamos a trabajar con el cáncer gastrointestinal y definitivamente hay cambios y hay diferencias dentro de las poblaciones que antes no conocíamos. Es decir, antes tratábamos a todos, a cada paciente por igual. Ahora entendemos que puede haber algunas diferencias y que necesitamos dirigir los tratamientos de una manera distinta. Y como ejemplo, Latinoamérica en general tiene alrededor de un 30-35% de pacientes que no son fumadores. Si vas a una población caucásica, el porcentaje es de quizás un 15%, entre el 10 y el 15%. Entonces, ¿por qué tenemos más pacientes no fumadores con cáncer de pulmón? Esto ha sido descrito y se ha relacionado con una ascendencia genética específica. Y estos son algunos de los ejemplos de por qué es importante para nosotros investigar en nuestras propias poblaciones y no solo leer lo que se publica, lo que puede venir de otros, quizás de otros lugares. Sí, quiero decir, ese sesgo fundamental que se basa en la población te hace reflexionar mucho sobre las cosas que realmente hacemos. Porque, por ejemplo, ninguno de los estudios está realmente orientado a esta población específica de pacientes. Entonces, sabes, puedes decir, oh, estos son los datos, pero son esos los datos, se aplica a lo que yo estoy haciendo, sabes, luego te das cuenta de que hay una cierta absurdidad en citar esos datos en algún momento, ¿sabes? Sí, o sea, no solo eso, sino también el género, ¿verdad? Sabes, las diferencias de género que poseemos, junto con algunas de las diferencias hormonales que presentamos, nos hemos dado cuenta de que en la atención vascular es un escenario muy distinto y por lo tanto, a menos que la representación, digamos, del género femenino en un estudio particular sea la adecuada, no puedes extrapolar eso de muchas maneras. Y esto es importante porque ahora grandes entidades académicas están entendiendo estas diferencias minoritarias. Por ejemplo, ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ha empezado a avanzar en la inclusión de estas poblaciones minoritarias en esta gran investigación clínica y en estos grandes estudios farmacéuticos. Y es por eso que una parte de la población que estamos viendo ahora en los estudios más recientes necesita tener un porcentaje que sea adecuado para las minorías. Y es por eso que también hemos estado empezando a intentar que esta investigación llegue a Costa Rica y a otros, quizás otros lugares de Latinoamérica. Pero obviamente, en mi caso, estoy impulsando la búsqueda de que estos estudios se inicien en Costa Rica. Entonces, son estas, es lo que, y recuérdame el nombre de la compañía, el nombre de la institución que tú diriges. CIMSA, que es el Centro de Investigación y Manejo de Cáncer. Bueno, entonces CIMCA. Entonces, CIMCA forma parte principalmente de estudios multinacionales y multicéntricos. ¿Es esto lo que, o es más bien como, oye, vamos a Costa Rica para un primer ensayo en humanos y solo vamos a hacer 3 pacientes y ya está? ¿Qué es lo más frecuente que hacen? ¿Qué fase del estudio? Así que ahora, por ejemplo, aquí en Costa Rica, nosotros únicamente estamos llevando a cabo las fases 2, 3 y 4. No estamos realizando ningún tipo de estudio clínico de fase 1. Así que CIMCA se ha convertido en CIMCA comenzó a... Perdón por interrumpir antes de que sigas, pero ¿por qué? ¿Por qué la fase 1 no es apropiada? Esto es, la fase 1 ya puede ser completada. Están empezando a hacer avanzar el proceso, pero esto se debe a que según la ley que se estableció en el año 2014, el Comité de Ética, que era el único organismo autorizado para aprobar los estudios de fase 1, se encontraba bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. Esa fue la única. El resto de las fases 2, 3 y 4 pueden ser aprobadas por otro tipo de comités de ética que pueden haber sido, que ya fueron aprobados por el gobierno. ¿De acuerdo? Ellos están organizando eso para, con suerte, en un futuro cercano tener la fase I. Así que se están organizando y han estado trabajando y ahora tienen un comité de ética funcional dentro del Ministerio de Salud que podría aprobar la fase
de momento, o sea, solo nos centramos en la fase 2, 3 y 4. Así que Simca tiene su propio IRB que tiene... No, en absoluto. ¿No es así? Está bien. Nosotros no, es decir, para mayor claridad y todo eso, nosotros utilizamos otra institución para el IRB. Sí, ¿Qué institución usan ustedes? estamos trabajando ¿Cuál es? con ICIMED, que es la universidad privada aquí en Costa Rica. Ajá, de acuerdo, qué interesante. Entonces, digamos que tienes tu primer ensayo exitoso, inscribes a 3 pacientes en una población muy pequeña y entonces es ese tu momento, ajá, de que esto puede ser algo por sí solo. ¿Es esto algo o sea, qué porcentaje del tiempo que has dedicado a tu trabajo es atención pura al paciente sin relación con la investigación? ¿Y qué porcentaje se dedica a gestionar, ya sabes, múltiples ensayos clínicos al mismo tiempo y cosas por el estilo? Sí, pues con este estudio quiero decir, obviamente contábamos con muy buena información, nos fue realmente muy bien en el ensayo clínico. Así que, y debemos tener presente que este fue un ensayo multinacional, es decir, un ensayo multicéntrico. Hubo quizás unos 180 centros abiertos para este estudio en todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que logramos tener una buena oportunidad. Así que empezaron a hacernos una pregunta, es decir, ¿están interesados en participar en este ensayo clínico que se está abriendo? Así que a partir de ese momento empezamos a trabajar en ello y nos establecimos como un centro de investigación de investigadores. Entonces, quiero decir, existen las SMOs, existen las CEROs, pero nosotros empezamos como un centro de investigación, un centro de investigadores. Y eso fue algo que inicialmente para una empresa farmacéutica era importante porque obviamente en términos de presupuesto, quiero decir, podíamos manejar todo de una manera un poco más sencilla. Y a partir de entonces, es decir, empezamos a recibir ensayos no solo de esta compañía farmacéutica en particular, sino que otras empezaron a llegar de nuevo a Costa Rica e intentar ofrecernos otros ensayos, todos enfocados únicamente en oncología y hemos estado trabajando en eso. Quiero decir, actualmente me dedico a la práctica privada, lo cual representa una buena parte de mi tiempo. El mayor porcentaje de mi tiempo es, de nuevo, la investigación clínica y todavía en este momento tengo menos tiempo para las cuestiones administrativas. Antes tenía que dedicar muchas horas a la administración, quiero decir, y empezamos a construir en torno a eso. Si te pusieras tu sombrero de negocios y pensaras en otros tipos de investigación clínica relacionados con dispositivos, dirías que hay una oportunidad en Costa Rica para construir un lugar donde los pacientes y las empresas y las startups podrían, sabes, como que ambas traer sus necesidades, los pacientes que necesitan atención, una atención de alta gama, digamos en el ámbito vascular, y las empresas que necesitan producir datos para respaldar esa atención en otros mercados. Y sería esa una solución viable, sabes, solo a partir de una evaluación de muy alto nivel. Sí, entonces creo que una de las cosas buenas que tuvimos y las oportunidades que se nos presentaron en oncología, debemos recordar que Costa Rica es un país que cuenta con un muy buen sistema de salud en general. Por todo el país. Quiero decir, por ejemplo, pacientes con cáncer que son tratados el 97% de las veces dentro de este sistema nacional, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que este sistema nacional no ofrece todo para los pacientes e incluso tiene muchas cosas que faltan en términos de medicación, en términos de dispositivos. Pues una de las oportunidades que tuvimos en oncología es que muchas de las cosas que empezamos a usar en la investigación clínica no se les daban a los pacientes. Es decir, los pacientes obviamente buscaron otras oportunidades para poder tener, o sea, un medicamento específico en el área de oncología, por ejemplo. Así que esta fue la oportunidad, creo, en dispositivos. Creo que podría haber una muy buena oportunidad.
quiero decir, y en ese caso, si tienes algún dispositivo que no se ofrece aquí a los pacientes o incluso el estándar de atención no se ofrece aquí a los pacientes, esto obviamente se convierte en una gran oportunidad para que ustedes puedan exponer la investigación clínica como una forma de poder recibir al menos el estándar de atención médica. Así que eso es algo que definitivamente nos ayudó al principio. Entonces, Beto, ¿cuáles dirías tú que fueron tus mayores obstáculos, tus mayores dificultades en todo este proceso de construcción aquí? Sabes, esto empezó con un proyecto muy, muy específico en 3 y lo has hecho crecer de una manera muy clara, hasta el punto de que, sabes, ahora tienes un edificio ya completamente construido. Tienes múltiples sitios, cuentas con muchos coordinadores de investigación y personal y creo que lo has desarrollado, tienes presencia en redes sociales. Te conocen que hablas y por todo el mundo sobre algunas de estas investigaciones que has podido llevar a cabo aquí. Pero en el proceso de llegar hasta ese punto, ¿cuáles fueron algunos de los obstáculos que tuviste que sortear? Y si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿qué cosas harías de forma diferente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Quiero decir, obviamente, puedo dividir los obstáculos en dos categorías principales. La primera parte fueron los obstáculos administrativos que enfrentamos, porque es decir, en ese momento empezamos a establecer una unidad de investigación clínica en un periodo donde realmente no había unidades de investigación clínica que estuvieran funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, algo tan sencillo como obtener un permiso para realizar investigación. Es decir, el gobierno no sabía cómo otorgar un permiso. Esto empezamos a trabajar en las cosas y obviamente tratamos de trabajar lo más eficientemente posible. Lo otro importante es, obviamente, veníamos de un momento en el que no hubo investigación durante 8 años. Partiendo de la gente, de la población, o sea, la gente no sabía que era una investigación clínica, un estudio clínico. Es decir, la gente aún decía, bueno, oh no, yo no voy a ir como conejillo de Indias para realmente recibir algo que no sabes qué efecto tendrá. Obviamente necesitamos educar a la población diciéndoles qué tipo de investigación se está haciendo, los ensayos de fase 3, qué están recibiendo, obviamente. Bueno. Ese tipo de cosas. Y el otro incluso, y creo que fue y ha sido todavía un obstáculo importante, es que ni siquiera la propia comunidad de la salud comprendía muy bien qué era la investigación clínica. Es decir, si uno se pone a pensar y considera que 8 años sin haber hecho ninguna investigación clínica, quiero decir, hubo muchísimos residentes que no tuvieron contacto con la investigación clínica, ¿me entiendes? Entonces, quiero decir, si no estás involucrado en la investigación clínica, es posible que, es decir, no sabes cuáles son los beneficios de la investigación clínica, cómo se lleva a cabo la investigación clínica, es decir, ni siquiera un protocolo, es decir, qué debería contener un protocolo que un comité de ética necesita gestionar, qué debe tener en cuenta. Así que esto fue algo que realmente representó un gran obstáculo al principio. Todavía lo sigue siendo, pero hemos logrado incorporar a un número considerable de residentes. Ahí comenzamos a dar a conocer más ampliamente la investigación que hemos estado realizando. Por ejemplo, hace poco tiempo hubo una parte muy importante de lo que fue el Congreso Médico aquí en Costa Rica que se enfocó en la investigación, ¿verdad? Y ahí, o sea, dimos información sobre estudios que están abiertos, lo que han sido, quiero decir, los beneficios de la investigación clínica, etcétera. Y esto es algo que necesitamos seguir haciendo para la comunidad de la salud aquí en Costa Rica, para intentar impulsar en este sentido. ¿Crees que hay algo que habrías hecho diferente? Yo creo que a medida que uno empieza conforme el tiempo va pasando y conforme uno empieza a hacer cosas, uno obviamente aprende de sus propios errores y también aprende de las cosas en general. Ajá.
Así que creo que el hecho de que actualmente tengamos lo que tenemos ahora mismo es precisamente por eso, por los errores que quizás cometimos al principio de entender cómo se podían hacer las cosas de una mejor manera. Y lo estamos haciendo así justo en este mismo momento. Así que estamos intentando de nuevo, sí, mejorar de muchas maneras la investigación clínica aquí. Y creo que hay una oportunidad muy grande, una oportunidad enorme para que otros tipos de especialidades, para que otras áreas se involucren en la investigación clínica. Aún así, tenemos a muy pocas personas involucradas en la investigación clínica y necesitamos trabajar mucho en eso para convertir a Costa Rica en un centro de investigación dentro de Latinoamérica. Costa Rica tiene muchísimas cosas realmente asombrosas a su favor, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de un país que eliminó por completo su gasto militar hace muchísimos años y se ha invertido fundamentalmente en la educación. La realidad es que puedes encontrar un ingeniero bien formado en cada rincón de este país. Y por eso la mayoría de las empresas con las que tú y yo trabajamos, no oncológicas, claro, tienen edificios industriales, ¿sabes? Allá en Costa Rica. Esto es de conocimiento público. Inari anunció que abrirán una fábrica. Van a fabricar catéteres allí. Boston Scientific hace cable de control B18, entre otros productos. Abbott tiene marcapasos. Así que hay una fuerza educativa increíble, increíblemente rica y muy preparada que está allí y ciertamente a un, ¿sabes? A un precio bastante reducido, ¿verdad? Claro, no va a ser el costo de vida va a ser más elevado que, por ejemplo, Nicaragua o potencialmente El Salvador o cualquiera de los otros países centroamericanos, pero no será comparable a una ciudad como Nueva York o Los Ángeles. Y vas a encontrar a ser bilingüe y amigable. Incluyo amigable porque sí estoy de acuerdo en que nuestro país es muy amigable, pero bilingüe, amigable y educado. ¿Cuál crees que es el punto de desconexión? Porque estoy totalmente de acuerdo. Es decir, he visitado Costa Rica muchísimas veces y sí, lo confirmo, es una sociedad muy idealizada, con muchísima gente educada, una geografía maravillosa y un clima excelente. ¿Cuál es la desconexión? Porque la riqueza no proviene de fabricar los cables, ¿verdad? Hacerlos físicamente. La riqueza surge de la idea del cable y de llevar esa idea a la realidad, creando valor en ese proceso, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es la verdadera desconexión que observamos en Latinoamérica, donde de hecho poseemos estas condiciones tan favorables, estos verdaderos caldos de cultivo para el éxito? ¿Dónde se pierde esa oportunidad? Donde eso no ocurre, donde no hablamos de, sí, podemos construir el catéter en sí, pero ¿qué tal si se nos ocurre la idea del catéter? ¿Qué tal si se nos ocurre el alambre? ¿Cómo se nos ocurrirá la idea? Porque, ¿sabes? Lo que Luis está haciendo es precisamente eso, es crear valor de la nada, de una idea, de un proceso. Entonces, ¿cómo podemos crear más de eso en vez de hacer más catéteres a mano? Creo que es cuestión de sofisticación. ¿Qué significa sofisticación? Bueno, sofisticación en el sentido de, sabes, conectar los puntos y entender el potencial de lo que podemos hacer y cómo podemos aportar valor a nuestra idea. Pues, mentalidad. Sí, de muchas maneras. Pero creo que eso se está volviendo cada vez menos importante. Te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero es una pregunta que ahora mismo en mi nueva empresa, buscando un socio para marketing digital y diseño web. Y sé que esto es completamente fuera de tema, pero aquí es donde nos vamos por las ramas. Pero aquí hay algo interesante. Así que esta persona intermedia que contraté para que me encuentre a las personas que deberían hacer nuestro proyecto digital, me trae estas empresas para hablar conmigo. Empresas preseleccionadas para mí y me dijo, bien, aquí están las 3 empresas. Una de las empresas está en Costa Rica. Entré en esta llamada y estoy como escuchando a estos tipos. Y yo como ese acento. Y en algún momento tuve que detener la llamada y le pregunté, oye, ¿eres costarricense? ¿Y vives en Estados Unidos? Él dice, no, soy el último. Como ya sabes, nos vemos en Costa Rica. Y yo como alucin, yo dije, ¿por qué? Pero eso, yo estaba muy feliz. Sí. Por cierto, fueron contratados en el acto. ¡Boom! Pero me dio
mucha alegría ver que estamos alcanzando ese nivel de mentalidad, donde comprendemos que podemos competir en las grandes ligas, donde entendemos que nuestro verdadero valor, al fin y al cabo, es un valor humano. Sabes, es el espíritu emprendedor, es la fuerza, es la capacidad intelectual y no hay absolutamente nada, ni una sola cosa que debamos. Sabes, lo que te dije en nuestro último podcast, yo envidio los goces de Europa. No deberíamos sentir eso, no hay por qué envidiar lo que nosotros podemos hacer. Creo que podríamos hacerlo todo igual y quizás incluso mejor y podríamos hacerlo más barato. Y creo que eso es algo muy importante, sabes, tener a personas como Beto que asisten a estas reuniones, que se sientan con el presidente de la Clínica Mayo y sabes que conocen al director ejecutivo de CleanLogix, la CRO más grande del mundo, por ejemplo. Creo que es en ese punto donde uno empieza a darse cuenta de que en el futuro, y de hecho esa era precisamente una pregunta de seguimiento que tenía, ¿tienen a alguien que haya logrado crear, por ejemplo, algún medicamento en Costa Rica y que exista alguna investigación al respecto que ustedes estuvieran? Te daré un ejemplo. Nosotros construimos nuestro propio antídoto para mordeduras de serpiente en Costa Rica y así, de hecho, identificamos de las especies de serpientes que tenemos, en fin, y lo crean y hacen su propia medicación y los hospitales lo tienen, medicamentos que no puedes encontrar en América. No están aprobados por la FDA porque son para serpientes que viven en nuestra zona intertropical. Pero bueno, todo esto para decir que llevamos haciendo esto durante muchos años, solo que nunca lo hemos hecho de una manera sofisticada. Pero me gustaría saber, Beto, ¿crees que pronto un ingeniero de 20 años con una formación en química podría idear un nuevo medicamento y que venga de, no sé, San Ramón, llámalo como quieras, una pequeña ciudad y que él pueda llegar de alguna manera? Y ellos pueden venir a ti y decir, tengo la capacidad de investigar esto. Ahora, claro, hay ese tropiezo de la fase 1 que necesita ser arreglado. Pero ¿crees que vamos a conseguir, crees que vamos a lograr una construcción de riqueza sofisticada? ¿Crees que alguien se va a convertir en multimillonario en los próximos 10 o 15 años en Costa Rica a partir de ideas de un costarricense en lo que tú haces? Bueno, eso tenemos la oportunidad y una de las cosas importantes que creo que debemos cambiar es esto, como mencionaste, la mentalidad de creer en una idea y tratar de desarrollarla hasta el final. Quiero decir, o sea, tenemos universidades de muy buena calidad, muchos estudiantes que están trabajando en torno a estos proyectos, pero se quedan ahí. Se quedan solo en proyectos. Así que creo que una de las cosas importantes es que necesitamos tener apoyo y esto es algo que desafortunadamente nos falta en Costa Rica, apoyo nacional, apoyo gubernamental para promover estas ideas. Porque quiero decir, muchas de estas ideas vienen de las universidades y muchas de estas universidades son universidades públicas, donde no pueden centrarse en el desarrollo y dedicarse a la creación de un producto grande e importante. Quiero decir, y desafortunadamente nosotros no contamos con ese apoyo y creo que esto es algo que necesitamos para poder quizás construir algo alrededor. Porque quiero decir, no tenemos el apoyo privado. Eso puede ser obviamente ya una oportunidad muy importante, una vez más, para establecer una compañía internacional que venga y comience a trabajar en torno a este tipo de investigación, de estas ideas que tienen el potencial de convertirse en muy buenas ideas en el futuro. Y definitivamente todo el proceso, si logramos tener el apoyo, si logramos tener esta productividad como una forma de expandirnos y realmente trabajar en torno a este tipo de estudios, definitivamente creo que podemos tener un producto muy bueno desarrollado totalmente aquí en Costa Rica. Voy a tener una sugerencia, y creo que eso es algo en lo que no nos destacamos como latinoamericanos, es en el apoyo comunitario estructurado. Siempre pensamos, el gobierno tiene que hacer esto, pero recuerda, el gobierno es un legislador con un nivel básico de comprensión de la mayoría de las cosas del mundo. Eso es realmente, quiero decir, esperar eso, poner tu esperanza en eso, creo que es un error. Puedes hacer cosas muy simples y una de las cosas que creo que en lugares como aquí en Austin he visto algunas cosas que son realmente muy interesantes. Por ejemplo, a veces voy a reuniones de startups así, al azar,
Como tengo amigos que están en startups y ellos dicen, oh, solo vamos a almorzar y a charlar un rato. Y luego un grupo de personas que no se conocen entre sí, todos en diferentes campos, pero que simplemente están construyendo algo, van y se toman una cerveza. Y todos se presentan diciendo, estoy haciendo esto y necesito ayuda en esto y esto. Y al final, una persona, todos dirán, oh, conozco a alguien y es orgánico, es pequeño y no dependes de gente que no tiene los incentivos para ayudarte. Las personas que tienen el incentivo de ayudarte son precisamente las que hacen lo mismo que tú, güey. Y así pueden encontrar valor en esas cosas. Así que, sabes, hay cositas que he aprendido. Yo creo que eso es algo que deberíamos fomentar porque pienso que, al menos en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, ese tipo de construcción de comunidad, una construcción estructurada que no es necesariamente tan orgánica porque somos muy unidos de una manera muy orgánica, pero no se trata de esta mentalidad de crecimiento y esta mentalidad de la creación de valor. Está rodeado de otras cosas muy buenas, pero si pudiéramos integrarlo de alguna manera, creo que tendríamos mucho éxito. Y creo que esa es la expansión, en cierto modo, de la sofisticación también, ¿sabes? Sobre el punto de Beto, tenemos dos motores muy potentes en Estados Unidos. La investigación financiada por el gobierno, vía, por ejemplo, el NIH. Luego tenemos la investigación privada. Ahora, sé que Costa Rica quizás no se involucre y que podría tomar un tiempo conseguir que algunos fondos gubernamentales se muevan en la dirección correcta. Pero, volviendo a lo que mencionabas, creo que existe un proyecto bastante interesante para lograr que algunas de las élites de Costa Rica financien algunos de estos proyectos, por supuesto, con el claro interés de la multiplicación de su riqueza. Y creo que ahí es donde, sabes, sería interesante si eso está en tu agenda en algún momento en el desarrollo de Simca, pero es como, ¿y si consigo una junta directiva de fideicomisarios de algún tipo, que sean el tipo que posee el Toyota, la familia, porque así es allá, ¿sabes? Son estas grandes familias, esas familias que tienen millones de dólares, los dueños, ¿sabes? De las franquicias de McDonald's o de Burger King o de esto, de aquello. Pero, ¿qué pasaría si tomas a uno de cada uno de ellos y esta gente se reúne y dicen, escuchen bien, vamos a establecer fondos de inversión privados? Sí, fondos de inversión privados que vamos a utilizar para impulsar a los científicos de Costa Rica. Vamos a generar para nuestras familias incluso 20 veces más dinero del que poseemos. Y es ahí, creo, donde se manifiesta una falta de sofisticación al no entender que existe un negocio sumamente lucrativo que también podría estar estrechamente ligado a la ciencia y la investigación. Y que quizás lo que necesitan es gente con experiencia, ¿sabes? Gente que ha estado en Estados Unidos por mucho tiempo, que sabe cómo hacer todo eso, que pueda venir y difundir parte de esa cultura y crear un fondo y entender cómo se maneja un fondo y tener a algunas de estas personas que tienen muchos fondos inyectando fondos en él. Pero de todos modos, Beto, sé que ya estamos llegando al final de esta conversación y sé que tienes que ir a una boda. Por cierto, la boda más rara de la historia a las 2 de la tarde un viernes, pero bueno, quizás sea una gran fiesta larga. Es una gran excusa para ir a la barra libre. Tienes que recordar que hoy es festivo aquí. Ya ni te acuerdas de tus vacaciones. Hoy es un día festivo nuevo y probablemente has estado viviendo en Estados Unidos cuando esta festividad fue instaurada, porque este es el día de la abolición del ejército. Es una buena fiesta, me gusta. Espera, 1 de diciembre, y hasta lo mencioné. ¿Qué año fue? ¿1948? Ah, Beto, lo siento mucho. Que te molestara en un día festivo. No lo sabía. Es que eso es... Esa es una nueva festividad. Yo no lo sabía. En fin, Beto, antes de que te dejemos ir, ¿hacia dónde se dirige Simca? ¿Dónde ves los próximos 10 años de Simca? ¿Qué te gustaría ver? Si pudieras soñar y tenerlo todo, ¿cómo se pintaría este cuadro para los próximos 10 años? Así que quiero decir, obviamente necesitamos continuar con esta investigación clínica multinacional y esto obviamente es lo que mantiene a Simca en funcionamiento. Pero queremos ser más proactivos en la investigación local y académica. Así que ojalá la idea en el futuro será tener mucha más investigación académica para nosotros aquí en Costa Rica. Bueno, solo quiero recordarte que regresaré a Costa Rica cuando cumpla los 50 años. Eso será como en unos 7 años a partir de ahora. Así que me gustaría que consideraras la posibilidad de alguna investigación cardiovascular porque yo
Si pudiera soñar con un futuro ideal, sería uno en el que podría trabajar con mi mejor amigo de nuevo, así que Ten la mente abierta. Hay mucha investigación vascular que se podría traer a Costa Rica y creo que usted sería la mejor persona para dirigirla y liderarla y sería un honor trabajar para usted. Me gusta el pitch. ¿Lo viste? Estuvo muy fluido. Que se diviertan mucho en la boda. ¿Qué tipo de música o bailes suelen poner en las bodas? Por ejemplo, ¿qué? ¿Cumbia o alguna otra cosa? Escucha. ¿Vallenato? Eso es, no sé si es culturalmente insensible de muchas maneras. Bad Bunny. Bad Bunny. no, somos salsa. Salsa y merengue es lo que nos representa, pero ahora estoy bastante seguro de que el reggaeton ha sido una abominación de nuestra cultura y... Es mi regalo, el de mi cultura a la tuya. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Y también cotidianamente nos confunden con Puerto Rico, lo cual resulta tan insultante. En fin, Beto, muchas gracias. Que tengas un día bendecido y estamos en contacto. Gracias por ser parte del podcast.